millonario invitó a la empleada de limpieza para humillarla. Pero cuando ella llegó, todos se quedaron paralizados. La noche brillaba en la gran ciudad, llena de luces que centelleaban como estrellas caídas. En su lujoso penthouse, Ricardo se paseaba como un rey en su castillo, rodeado de riqueza y poder. La fiesta de gala que había organizado era un evento sin igual, un espectáculo exclusivo para una selecta élite que admiraba su carisma y su ostentación. La música suave exudaba elegancia, mientras los canapés gourmet se derretían en la boca. Todo era la escena perfecta, hasta que un pensamiento oscuro se filtró en su mente. La idea de invitar a María, la empleada de limpieza de su edificio, no era solo una broma cruel, era una manera de reafirmar su dominio. María, con su sencillez y humildad, había ganado un prestigioso premio literario. El escaso reconocimiento en su círculo parecía un eco perdido. Pero para Ricardo, era la oportunidad perfecta para burlarse de alguien aquí. Con un vestido simple pero elegante, su belleza serena iluminó la estancia. Al entrar, un silencio incómodo se extendió por el aire. Los ojos de los asistentes, antes fijos en cócteles y charlas vacías, se posaron en ella. Los murmullos comenzaron. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía desafiar la elegancia decorativa del lugar con su presencia auténtica? Mientras Ricardo sonreía con una arrogancia contenida, María comenzó a hablar. Sus relatos sobre la vida en las calles, las luchas y los triunfos hipnotizaron a todos. Reveló verdades ocultas, secretos que dejaban al millonario con el corazón en la garganta. La verdadera belleza está en el dolor vivido, decía. Y en esos momentos, Ricardo sintió sus inseguridades palpitar con fuerza. Era como si cada palabra de María revelara sus miedos más profundos. El ambiente de gala se transformó. La certeza de que él podía controlar la situación se desvanecía, y María, con su voz cautivadora, empezaba a ganar terreno. Los rostros de su... Había algo en la forma de contar sus historias que hacía que los corazones de todos palpitaban al unísono. Los murmullos crecían y la tensión aumentaba. Justo cuando parecía que María podía cambiar el rumbo de la noche, una revelación inesperada emergió. «No solo he ganado un premio», dijo con un atisbo de misterio en su mirada. «He dejado huellas en quienes me rodean, incluso en ti, Ricardo». La sala se congeló. ¿Qué quería decir? Las palabras flotaban, cargadas de un significado oculto. Todos estaban dirigiendo la mirada de vuelta a Ricardo, preguntándose cuáles eran los verdaderos lazos entre esos dos mundos que parecían tan opuestos. Silencio. El aire estaba cargado de incertidumbre. ¿Qué haría Ricardo? ¿Cuánto más podía soportar? La noche había cambiado por completo y las expectativas eran altas. La confrontación emocionaba, pero la verdad seguía oculta, y el destino de ambos estaba en la balanza, sin que nadie pudiera predecir el siguiente movimiento. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió ensordecedor. La mirada de todos estaba clavada en María y Ricardo, como si fueran piezas de un enorme rompecabezas a punto de encajar. María, con su voz firme, H. De repente, la puerta del penthouse se abrió con un golpe. Una figura apareció en la entrada y todos giraron la cabeza, confundidos. Era un hombre, robusto, con un rostro conocido por algunos en la sala. Era Julián, el hermano de Ricardo, y no estaba solo. Detrás de él asomó una mujer cuya presencia era aún más impactante. Era la madre de María. El murmullo se tornó en un alboroto electrizante. María se congeló, sus palabras murieron en su garganta. No había visto a su madre en años. El corazón le latía frenético.
Julián caminó hacia el centro de la sala, con la mirada fija en Ricardo. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Su voz resonaba como un trueno. Ricardo, que había estado disfrutando de la atención, se sintió despojado de su control. ¿Qué haces aquí? Su tono era frío, pero en sus ojos había un destello de pánico. Vengo a reclamar lo que es justo, respondió Julián, mientras apuntaba a María. Te has burlado de ella, hermano. Pero hay cosas que no sabes. La atmósfera cambió radicalmente. Todos contuvieron la respiración, ansiosos por la revelación. La madre de María, con lágrimas en los ojos, avanzó un paso. Tú no tienes idea de lo que has hecho, dijo, su voz temblorosa. Tu familia, nuestra familia, todo esto. Señaló el lujo a su alrededor. Se construyó a base de traiciones y secretos. Ricardo, completamente descolocado, cuestionó. ¿Qué estás diciendo? Su arrogancia se desvanecía. Cada palabra de su hermano pesaba como un ladrillo. Julián comenzó a contar la historia que había permanecido oculta. La madre de María y tú, Ricardo, compartieron más que un simple pasado. Antes de que todo esto se convirtiera en tu reino, eras uno de nosotros. La revelación golpeó a la multitud como un rayo. Los murmullos se intensificaron y los rostros de los asistentes reflejaban incredulidad. ¿Qué? Ricardo parecía perdido. No puedes hablar así, no eres nadie. Pero su voz temblaba, y quienes lo rodeaban se dieron cuenta de que algo profundo estaba a punto de romperse. Eras un niño cuando te llevaste el dinero de nuestra madre, dinero que le prometiste devolver, gritó Julián. Te olvidaste de nosotros, nos dejaste en la pobreza, mientras tú disfrutabas de este lujo. María, que hasta ese momento había sido una espectadora angustiada, sintió que la rabia interna crecía. Es hora de enfrentar la verdad. Ricardo, dijo recuperando su voz, no puedes seguir escondiéndote detrás de tu riqueza. La sala se llenó de murmullos. La verdad rompía la fachada de perfección que el millonario había cultivado. Las palabras de su hermano resonaban como un eco. Traición, abandono, responsabilidad. Se preguntaban si todas las sonrisas que Ricardo había dado en esa fiesta eran una máscara para ocultar el dolor. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer del fondo, visiblemente angustiada, señalaba a la salida. La policía está aquí. Todos miraron y vieron a varios agentes ingresar al penthouse. Recibimos una denuncia por fraude, dijeron, mirando directamente a Ricardo. El pánico se instaló. La tensión era palpable. Ricardo se quedó aturdido, mientras sus triunfos parecían desmoronarse en un instante. A medida que la gente empezó a murmurar, los rostros se tornaron desconcertados. María se sintió extraña. Miedos, revelaciones y un deseo de justicia se entrelazaban en su interior. ¿Qué sucedería ahora? ¿El pasado de Ricardo lo alcanzaría de una vez por todas? Todo había cambiado. La noche, que había comenzado como una humillación pronta, se transformaba en un enfrentamiento que alteraría la vida de todos en ese penthouse. La sala se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasaría ahora con Ricardo? ¿La verdad salido a la luz significaría su fin? El aire estaba cargado de incertidumbre y la promesa de consecuencias que nadie podía predecir. La sala vibraba con un aire de tensión, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Los murmullos eran ahora ecos apagados de la palabra policía. Ricardo se quedó helado, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. María, por su parte, no podía contener sus emociones. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo. Los agentes de policía avanzaban, con su presencia firme y clara. «Estamos aquí para hacer un arresto», anunció uno de ellos, con una voz que resonó como un campanazo en la sala. Los ojos de todos estaban fijos en Ricardo, esperando que él hiciera algo, que hablara, que se defendiera. Pero él, paralizado, simplemente tragaba saliva, incapaz de formular palabra. Justo cuando la atmósfera era más tensa, un nuevo giro sacudió la escena. La puerta trasera se abrió de golpe y, en medio de un empujón, apareció una figura conocida por todos, la esposa de Ricardo, Verónica.
Su rostro era un cuadro de desespero y determinación. «No, no lo toquen», gritó, mientras corría hacia el centro de la habitación. La multitud se hizo a un lado, sorprendida. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, una mezcla de miedo y control en su voz. Miró a su marido, quien aún permanecía inmóvil, atrapado en su propio miedo. «Ricardo, dígales que se detengan». Pero antes de que él pudiera responder, Verónica dio un paso adelante, miró fijamente a Julián y luego a la madre de María. «Esto es un error. No pueden arrestar a Ricardo». En sus ojos brillaba una mezcla de furia y una pizca de algo que nadie podía identificar. Los agentes la miraron, indecisos por un momento, como si fueran conscientes del estallido emocional que estaba a punto de suceder. «Señora, necesitamos corroborar la información del fraude», respondió uno de ellos, pero Verónica no escuchaba. «Ustedes no saben lo que están haciendo», exclamó ella, ahora visiblemente alterada. Se volvió hacia la multitud, su voz resonando con una pasión desbordante. «Ricardo no es lo que creen. Él ha estado protegiéndome a mí y a nuestros hijos». Lo que sea que pensaron, no es verdad. Todos la miraban, llevando la confusión al extremo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de su defensa? María sintió que su estómago se revolvía. Había algo en esa defensa desesperada, algo que la hacía dudar de todo lo que creía saber. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo la urgencia en su propio tono. Verónica hizo una pausa, respirando hondo. «Ricardo, él, tiene una historia que no ha compartido. La verdad es que no solo es un millonario. Su familia está ligada a la nuestra de una manera que nadie conocía». La sala cayó en un silencio sepulcral. Las palabras de Verónica flotaron en el aire, pesadas y reveladoras. Los murmullos comenzaron a surgir nuevamente, esta vez con un tintineo de incredulidad. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Julián, casi temeroso de la respuesta. Verónica se volvió hacia Ricardo, esperando quizás una señal de que él iba a tomar el control, que iba a hablar, pero en vez de eso, él solo la miraba, abatido y perdido. Ella se volvió a la audiencia, su voz temblando. «Todo esto, el éxito de Ricardo, sus logros, son consecuencia de un pacto que hicieron en el pasado. Él era un niño, no sabía lo que hacía». La tensión era eléctrica, el aire parecía vibrar. Ricardo, al borde de un colapso, miró a su esposa con desconfianza y miedo. «¿Qué? ¿Qué pacto?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el sonido de una explosión retumbó desde el exterior. Todos giraron la cabeza horrorizados. La ventana se hizo añicos, el cristal voló por los aires y una nube de polvo y humo se esparció por la habitación. El caos estalló. María cayó al suelo, sintiendo la vibración del estruendo, mientras la multitud gritaba y se precipitaba hacia las salidas. En medio del tumulto, el rostro de Ricardo se volvió pálido. El grito desgarrador de Verónica resonó en sus oídos, y mientras las piezas de la verdad se desmoronaban ante ellos, un nuevo misterio se añadía al caos. ¿Era esto una venganza, una distracción o simplemente la culminación de secretos que estaban a punto de ser revelados? La noche, que comenzó como una exhibición de opulencia, se transformaba en un horror absoluto, un laberinto. Sin respuestas claras y atrapados en una realidad que giraba fuera de control, la pregunta latía en el aire. ¿Cómo terminaría esta historia? El caos estalló de inmediato. La explosión resonó con un estruendo profundo que atravesó las paredes del penthouse, y el cristal roto se esparció como un ataque traicionero. María y todos los presentes se echaron hacia atrás, aturdidos y confundidos. El aire se llenó de polvo gris, y el sonido de gritos y susurros abrumaba todos los sentidos. El miedo se notaba en cada rostro. Cada persona buscaba una respuesta en el caos. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», se escuchó la voz asustada de alguien detrás de ella. María se volvió y vio a una mujer inconsciente en el suelo. El pánico la invadió. Sin pensarlo, se acercó, su instinto de protección aflorando entre el terror.
«Llama a una ambulancia», gritó alguien. Pero María no podía apartar la vista de la mujer. Sus ojos vidriosos y su rostro pálido contaban una historia más grande que la explosión misma. «Ayúdame», exclamó, tratando de moverla, pero el ruido seguía, aplastando sus palabras. Mientras intentaba ayudarla, sentía que las miradas se dirigían a ella y un sudor frío le recorría la espalda. Ricardo, aún paralizado, miraba como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta, atormentado por la revelación y ahora la violencia del entorno. «Despierta», rogó María, sacudiendo suavemente a la mujer, sintiendo una oleada de desesperación. En medio del tumulto, el hermano de Ricardo, Julián, salió corriendo hacia ellos, su rostro lleno de determinación. «Déjala, necesitamos salir de aquí», gritó, pero en su voz había un tono de urgencia inquietante. Algo no estaba bien. María no podía dejarla. La mujer seguía inmóvil y la gente empezaba a empujar hacia las salidas. «No», respondió María. «Ella necesita ayuda». Justo entonces vio un destello de luz que iluminó el aire polvoriento. Era una verdad que ni ella ni nadie esperaban. Un hombre apareció en la entrada destrozada, cubierto de escombros, con un rostro familiar. «Ángel», se oyó una voz desde la multitud. Era un amigo de la infancia de María. Su vida había tomado caminos muy diferentes, pero allí estaba, ahora en medio del caos. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó. Y la mirada se les cruzó, conectando recuerdos que parecían de otra vida. «María, sal de aquí», la instó Ángel mientras corría hacia ella. Pero un segundo después, el pánico en sus ojos hizo que su sangre se helara. «Es una trampa». Esas palabras cayeron como un jarro de agua fría. Las piezas se encajaron lentamente. La explosión, el pánico, la llegada repentina de su antiguo amigo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó María, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «Ricardo planeó esto. No es solo un fraude, hay más. Esta fiesta, esta imagen, es una fachada. Y tú estás en el medio de todo esto», gritó. La revelación fue desgarradora. «Recibí una llamada antes de venir. Me dijeron que vendría un grupo a arruinar la fiesta y que tú estarías aquí». Todos en la sala se congelaron. El caos disminuyó ante la incredulidad que se estaba formando. María miró a Ricardo, que aún se mantenía inmóvil, pero había un destello en sus ojos que antes no había notado. «No puede ser», murmuró, sintiendo como todo se tambaleaba. «Es cierto, tiene un secreto muy oscuro en su familia». Esta fiesta era el sitio perfecto para encubrirlo. Las palabras de Ángel resonaban como un eco en su mente. Cada uno de los murmullos de la multitud se transformaba en un ruido blanco, dejando solo el latido de su corazón. María sintió un vuelco en el estómago. Las piezas del rompecabezas cambiaron de forma y la noche se tornó terriblemente clara y aterradora. Mientras la tensión crecía, se preguntó si podía confiar en Ricardo o si todo había sido una trama desde el principio. Justo cuando la incertidumbre se hacía insoportable, la luz volvió a brillar y María se dio cuenta de algo aún más aterrador. Un segundo grupo de hombres entró en la sala, todos vestidos de negro y absolutamente enfocados. La tensión aumentó, el aire se volvió denso con una S. «A todos con las manos arriba», ordenaron, y la sala entera se volvió un hervidero de gritos y movimientos bruscos. María sintió un nudo en la garganta. Su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Qué conexión había entre ellos y lo que estaba sucediendo? Todo parecía una tragedia en desarrollo, y en medio de la confusión, una verdad devastadora y transformadora amenazaba con salir a la superficie. ¿Estaba Ricardo realmente en el centro de todo, o era solo una pieza más en un juego mucho más grande? La duda la consumía mientras miraba a su alrededor, y la noche se desmoronaba en su realidad. El caos estalló inmediato. La explosión retumbó, como un trueno oscuro que ahogó los gritos y el murmullo nervioso de la multitud. Un rayo de polvo y fragmentos de cristal lo llenó todo. Las luces titilaban y todo parecía girar como una tormenta.
María, en el suelo, miraba a su alrededor con el corazón en un puño. El caos era absoluto, el aire se volvió pesado y el miedo era palpable. La voz de la mujer inconsciente resonó en su mente, pero ahora había más gritos, más pánico. Verónica luchaba por contener a los presentes, su rostro lleno de terror, pero era como intentar frenar un torrente. «¡Salgan, todos afuera!», gritaba mientras los agentes de policía intentaban calmar la situación. María sentía cómo su estómago se retorcía. ¿A dónde había ido Ángel? ¿Y Julián? La gente se amontonaba, empujándose entre sí en busca de salida. No podía dejar a la mujer sola. Su instinto le decía que debía ayudarla, que debía permanecer a su lado. Pero el peligro la rodeaba, y en ese momento un estruendo más resonó, y un nuevo grupo de hombres irrumpió en la habitación, con gestos decididos y miradas frías. «Este es el lugar. El objetivo está aquí», gritó uno, un hombre alto con una cicatriz en la mandíbula. María sintió que el aire se le cortaba. ¿Qué decían? ¿A quién estaban buscando? La multitud empezó a dispersarse, pero su cuerpo se quedó paralizado. Ricardo, aún inmóvil, parecía haber caído en un trance, y era como si nadie se atreva a acercarse a él. Un par de hombres agarraron a Ricardo y lo arrastraron hacia el centro de la sala, donde el polvo aún danzaba. «Tú sabías lo que pasaría», gritó el cicatrizado, y la gente dejó de moverse por un instante. La atención volvía a girar en torno al millonario. María sintió que el mundo dejaba de girar. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. «No me toquen». A medida que aquellos hombres comenzaban a rodearlo, la tensión retumbaba. El golpe en sus pies resonó y un murmullo de incredulidad se apoderó de la multitud. «Eres el culpable de mucho más de lo que crees», lanzó otro de los hombres, con furia en sus ojos. «Desde que te llevaste lo que no era tuyo, has estado evitando que se sepa la verdad. Esta noche, todo se acaba». La sala fue testigo de un escándalo que se sentía como una tormenta a punto de desatarse. María miró a su alrededor, buscando a Ángel, buscando respuestas en los ojos de las personas a su alrededor. Algo no encajaba. «Ricardo, ¿qué has hecho?», murmuré para sí misma, el latido de su corazón resonando en su pecho. Entonces, de repente, Ricardo soltó una risa que parecía una mezcla de locura y desesperación. «No pueden hacerme esto. No saben quién soy». Aquel grito desgarró el silencio. Su arrogancia, que por tanto tiempo había mantenido la fachada del éxito, se desmoronaba ante sus propios ojos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido como un disparo impactó por encima del caos. Fue un estruendo breve, pero la realidad cambió al instante. Desde el fondo del apartamento, una figura apareció. Era una mujer alta y elegante, con una mirada penetrante y feroz, desafiando el miedo que se había apoderado de todos. «Basta», ordenó en voz alta, y todos se giraron instintivamente. María sintió que la tensión aumentaba. Reconocía a la mujer. Era la madre de Ricardo, la que había estado ausente tanto tiempo. «¿Amá?», murmuró Ricardo, y el mundo se detuvo en aquel instante. Su voz era la de un niño asustado, el hombre poderoso desmoronándose. «¿Por qué estás aquí?». «Porque es hora de que sepas la verdad. Todo lo que creías es una mentira». El grito de la madre retumbó en cada rincón. «Eres un hombre envuelto en sombras y secretos que nunca debiste cargar». Mientras las palabras de la madre de Ricardo giraban en sus cabezas, un estremecimiento recorrió la sala. María sintió un escalofrío en su piel. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretas raíces unían a sus historias enredadas? Todos los ojos estaban fijos en el hijo que había dominado la sala, esperando respuestas mientras la verdad tensaba los hilos del destino. El ciclo de engaños giraba. ¿Quién era realmente Ricardo? Y sobre todo, ¿qué repercusiones generaría esta revelación en sus vidas? María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y en medio de todo este caos, una pregunta permanecía flotando. ¿Qué tan profundo era el abismo de secretos que estaban a punto de descubrir? La sala se quedó en un inquietante silencio después de la explosión.
La madre de Ricardo, con su mirada ardiente, se mantuvo firme, su voz resonando en el aire como un eco que hacía temblar a todos. Es hora de que sepas la verdad. Ricardo, llevas demasiado tiempo ocultando tu verdadero yo. María tomó aliento. Cada palabra de la madre de Ricardo cortaba más profundo que el cristal roto en el suelo. Todos estaban congelados, expectantes, sintiendo que estaban al borde de un abismo oscuro que nadie quería cruzar. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró Ricardo, su voz temblorosa, como si la realidad comenzara a desvanecerse ante sus ojos. La madre de Ricardo. Tu vida, todo lo que has construido, viene de un pasado que te negaste a aceptar. Todo empezó hace años, en un pasado que creías enterrado. Su voz era un susurro intenso, lleno de emociones reprimidas. De repente, un fuerte estruendo volvió a sacudir la habitación. Un grupo de hombres de negro entró de nuevo, pero esta vez llevaban caras conocidas. Eran figuras del pasado de Ricardo, antiguos socios que parecían haber salido de un oscuro capítulo de su vida. El bullicio estalló de nuevo, como si la tormenta hubiese regresado. Uno de ellos, un hombre bajito con un aura de desprecio, dio un paso adelante. Ricardo, pensaste que podías escapar, ¿verdad? Su risa era amarga mientras se movía hacia el centro de la multitud. Pero el pasado nunca muere, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La atmósfera se sintió eléctrica y las miradas se pasaron de uno a otro expectantes, esperando la próxima revelación. Te hemos estado buscando. No puedes esconderte más. La gente necesita saber la verdad sobre tus tratos, lo que hiciste para mantener este imperio. María se sintió desconcertada. ¿Qué tratos? ¿Qué quiere decir con eso? Su mente fruncía el ceño, tratando de juntar las piezas del rompecabezas que parecía desmoronarse a su alrededor. Siempre has estado en el centro de todo, pero lo hiciste a costa de otros, a costa de tu propia familia, continuó el hombre, su voz resonando con una mezcla de desprecio y venganza. La sala se llenó de murmullos, la tensión se palpaba, las revelaciones caían sobre la multitud como piedras. La madre de Ricardo levantó la mano, su mirada ardiente para detener a los hombres. Basta, no hablarán esto aquí, ordenó. Su voz resonaba con fuerza, no ante ellos, pero los hombres no se detuvieron. Uno de ellos sacó un viejo documento del bolsillo, arrugado y amarillento. Mira esto. Esta es la prueba de la traición que cometiste contra tu propia familia. Todo estaba a la vista y creías que podías esconderlo. Te llevaste un legado que nunca fue tuyo. El rostro de Ricardo se descompuso. No, eso no es cierto, no puede ser. María sintió como su corazón se hundía en su pecho. Todo lo que había creído, todo lo que había visto en Ricardo comenzaba a caer. La mentira se hilaba más fuerte que la verdad. ¿Qué estás diciendo?, exclamó. Todo lo que has visto de él es una fachada construida sobre la traición, dijo el hombre con desdén. Nada de lo que tiene le pertenece, y ahora vamos a hacer que lo enfrente. La reacción de Ricardo fue inmediata. Su rostro se tornó rojo, y en un instante, aquella arrogancia de la que siempre había hecho alarde se desvaneció. «¡Cállate!», gritó, pero su voz sonaba más como una súplica que como un grito de poder. «Por favor, no». En un giro inesperado, los hombres comenzaron a acercarse, como si esa fuera la señal que todos estaban esperando. Ricardo retrocedió, sus ojos llenos de pánico, pero la madre avanzó, determinante, como si estuviera a punto de hacer algo drástico. Ricardo, escucha. Estás a tiempo de salir de esto. ¿Salir de qué? ¿De la verdad? Todo lo que fuiste, todo lo que tienes, está a punto de desmoronarse, y tú lo sabes. La voz del hombre era aguda, desnudando las paredes de la mentira que Ricardo había construido a su alrededor. Y justo cuando la situación parecía ya insostenible, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Verónica, la esposa de Ricardo, pero su expresión era diferente, nostálgica, triste. «Basta», clamó en un tono que exigía atención. «Todo lo que está pasando no se trata solo de tu familia, Ricardo, se trata también de mí. ¿Y mi familia?». Los murmullos se detuvieron.
Todos se congelaron mirándola. Mi padre. Él tuvo un trato con la familia de Ricardo. Una promesa, un legado que también se perdió. Las miradas se volvieron hacia ella. La revelación caía como una losa. María sintió como si se cayera el mundo. Verónica llevaba un secreto que ocultaba, un hilo que podría conectar a todos de una manera que nadie había imaginado. Lo sabía desde el principio, pensó María. Las sombras de sus historias finalmente comenzaban a alinearse en una imagen más oscura y compleja. ¿Qué? ¿Tú también? Se le escapó a María. Sí, y ahora todo está a punto de estallar, replicó Verónica, mientras el aire se encogía y los secretos ocultos comenzaban a filtrarse, dejando un camino de revelaciones que nadie estaba preparado para enfrentar. Y justo en ese momento de confusión y expectación, un segundo estruendo explotó desde el exterior, resonando contra las paredes, y todos se dieron vuelta, atónitos, ante una nueva amenaza que se cernía sobre ellos. ¿Qué vendría después? En medio de tanto caos y revelación, la noche, que ya era oscura, prometía volverse aún más incontrolable. La sala se llenó de un silencio tenso, todos los ojos puestos en los hombres de negro que habían irrumpido con una intensidad que electrizaba el aire. El segundo estruendo resonó como un eco de advertencia. La policía estaba siguiendo algún rastro, pero ahora el verdadero peligro parecía estar frente a ellos. «No se muevan», gritó uno de los hombres, y esas palabras hicieron que algunos instintivamente «¿Quiénes son ellos?», murmuró María, sin quitarle la vista a aquel hombre que parecía ser el líder. Su mirada estaba fija en Ricardo, como si cada segundo fuera una cuenta regresiva que los acercara más al desenlace. «Son personas del pasado que no debieron aparecer», respondió Julián entre dientes, su voz saturada de ansiedad. «Este es un caos, todos tenemos que salir de aquí». Su tono era de desesperación, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre cicatrizado dio un paso más hacia Ricardo. «No hemos venido solo por ti, también hemos venido por ella». Con un gesto oscuro, dirigió su dedo hacia María. El tiempo pareció detenerse. ¿Yo? La incredulidad fue como un puñal en su pecho. «¿Qué tiene que ver conmigo?» «Todo», respondió el hombre. «Eres la pieza que falta en el rompecabezas. Conectas todos los extremos». Y mientras hablaba, la habitación se envolvió en un aire de tensión. El murmullo de la multitud se tornó en un susurro colectivo, un eco de confusión y miedo. «Ayuda, ¿qué estás diciendo?». La pregunta salió de sus labios con una mezcla de angustia y enojo. María dio un paso adelante, sintiendo que algo aterrador se perfilaba en el horizonte. Era como si hubiera encendido una mecha en una bomba a punto de estallar. «Eres parte de este conflicto de familias desde el principio», continuó el cicatrizado, su voz resonando con frialdad. «Tu madre y la madre de Ricardo tenían secretos que nunca debieron salir a la luz. Secretos que involucran dinero, traiciones y sangre». María sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué? No, esto no puede ser cierto». Las palabras de aquel hombre giraban en su mente como una tormenta. Su madre, siempre tan callada, siempre tan distante. ¿Aspectos de un pasado oscuro? El hombre alzó una mano y todos contuvieron el aliento. La madre de María fue parte del pacto, un pacto que involucraba a la familia de Ricardo. Si los secretos se revelaban, hubiera consecuencias. Eras una excusa, un peón en este juego de poder. Las imágenes de su infancia, los momentos que había tenido con su madre, comenzaron a entrelazarse con la sensación de traición. «No me digas que mi madre sabía, y nunca me lo dijo». La mirada de Verónica se tornó más intensa. «No, no lo sabía. Pero su familia ha estado manipulando las piezas durante años. Y ahora con su conexión, el ciclo vuelve a repetirse». El estallido de un grito interrumpió la conversación. Uno de los hombres de negro había agarrado a un asistente, un joven pálido que parecía haber perdido la razón. «No lo haré, no me lo lleven, por favor». Fue un grito desgarrador en medio del caos general. La sala se llenó de pánico. Todos rumbo a la salida. La voz desesperada de Verónica hizo que muchos, incluidos María y Julián, comenzaran a moverse hacia la puerta.
Pero Ricardo se quedó, como una estatua, mirando ese espectáculo de locura. «Ricardo, ven», clamó su madre, pero él no se movía. «Esto es tu culpa. Todos estos años has dejado que este monstruo crezca bajo tu sombra». La tensión era palpable, y justo cuando el grupo comenzaba a dispersarse, se oyó un tercer estallido. El sonido era distinto, más profundo, como si el cielo se estuviese rompiendo. Entonces fue cuando María vio algo que la llenó de horror. Una explosión fue seguida de un destello brillante que iluminó la habitación, y un hombre con una máscara negra apareció, empujando a todos con un artefacto en la mano. La verdad se va a revelar aquí y ahora. Su risa era demencial, un choque helado de locura. Mientras la multitud gritaba y el terror llenaba el ambiente, María comprendió que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Las sombras del pasado estaban a punto de salir a la luz de una manera que ni ella ni nadie podrían haber esperado. «Está todo perdido», pensó, sus manos temblando mientras el esplendor de la inminente revelación se aproximaba, y la sala se convertía en un fulgor que brillaba con la promesa de un fin y un nuevo comienzo. ¿Qué secretos devastadores estallarían cuando ese hombre los obligara a enfrentarse a verdades que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo? La sala se llenó de un silencio tenso, todos los ojos puestos en los hombres de negro, que habían irrumpido con un... Gritó uno de los hombres, y esas palabras hicieron que algunos instintivamente retrocedieran. El miedo prevalecía. María sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras observaba a Verónica, la esposa de Ricardo. Su rostro se había vuelto un lienzo de preocupación. «Ricardo, levántate», gritó, su voz quebrada, pero él permanecía paralizado, como si cada palabra de su madre y cada revelación de su familia lo hubiesen dejado sin aliento. «¿Quiénes son ellos?», murmuró María, sin quitarle la vista a aquel hombre que parecía ser el líder. Su mirada estaba fija en Ricardo, como si cada segundo fuera una cuenta regresiva que los acercara más al desenlace. «Son personas del pasado que no debieron aparecer», respondió Julián, entre dientes, su voz saturada de ansiedad. «Este es un caos. Todos tenemos que salir de aquí». Su tono era de desesperación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre cicatrizado dio un paso más hacia Ricardo. «No hemos venido solo por ti». Ella, con un gesto oscuro, dirigió su dedo hacia María. El tiempo pareció detenerse. «¿Yo?». La incredulidad fue como un puñal en su pecho. «¿Qué tiene que ver conmigo?». «Todo», respondió el hombre. «Eres la pieza que falta en el rompecabezas. Conectas todos los extremos». Y mientras hablaba, la habitación se envolvió en un aire de tensión. El murmullo de la multitud se tornó en un susurro colectivo, un eco de confusión y miedo. «Ayuda, ¿qué estás diciendo?». La pregunta salió de sus labios con una mezcla de angustia y enojo. María dio un paso adelante, sintiendo que algo aterrador se perfilaba en el horizonte. Era como si hubiera encendido una mecha en una bomba a punto de estallar. «Eres parte de este conflicto de familias desde el principio», continuó el cicatrizado, su voz resonando con frialdad. «Tu madre y la madre de Ricardo tenían secretos que nunca debieron salir a la luz. Secretos que involucran dinero, traiciones y sangre». María sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué? No, esto no puede ser cierto». Las palabras de aquel hombre giraban en su mente como una tormenta. Su madre, siempre tan callada, siempre tan distante. El aspecto de un pasado oscuro. El hombre alzó una mano y todos contuvieron el aliento. La madre de María fue parte del pacto, un pacto que involucraba a la familia de Ricardo. Si los secretos se revelaban, habría consecuencias. Eras una excusa, un peón en este juego de poder. Las imágenes de su infancia, los momentos que había tenido con su madre, comenzaron a entrelazarse con la sensación de traición. «No me digas que mi madre sabía y nunca me lo dijo». La mirada de Verónica se tornó más intensa. No lo sabía, pero su familia ha estado manipulando las piezas durante años, y ahora, con su conexión, el ciclo vuelve a repetirse. El estallido de un grito interrumpió la conversación.
Uno de los hombres de negro había agarrado a un asistente, un joven pálido que parecía haber perdido la razón. «No lo haré. No me lo llevan. Por favor», fue un grito desgarrador, en medio del caos general. La sala se llenó de pánico. «Todos, rumbo a la salida». La voz desesperada de Verónica hizo que muchos, incluidos María y Julián, comenzaran a moverse hacia la puerta. Pero Ricardo se quedó, como una estatua, mirando ese espectáculo de locura. «Ricardo, ven», clamó su madre, pero él no se movía. «Esto es tu culpa. Todos estos años has dejado que este monstruo crezca bajo tu sombra». La tensión era palpable, y justo cuando el grupo comenzaba a dispersarse, se oyó un tercer estallido. El sonido era distinto, más profundo, como si el cielo se estuviese rompiendo. Entonces fue cuando María vio algo que la llenó de horror. Una explosión fue seguida de un destello brillante que iluminó la habitación, y un hombre con una máscara negra apareció, empujando a todos con un artefacto en la mano. «La verdad se va a revelar aquí y ahora». Su risa era demencial, un choque helado de locura. Mientras la multitud gritaba y el terror llenaba el ambiente, María comprendió que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Las sombras del pasado estaban a punto de salir a la luz de una manera que ni ella ni nadie podrían haber esperado. «No», gritó, sintiendo como un nudo crecía en su garganta. Pero no fue el único grito en la sala. La figura encapuchada levantó su artefacto y en un instante los colores se desvanecieron, abrazando el aire con un brillo insoportable. María cubrió sus ojos y un impulso de pánico la llevó a buscar a su madre, a su amigo, a Ricardo, a quien sea que pudiera ayudarla en ese momento. La sala se iluminó como un relámpago, un resplandor casi ensordecedor que dejó a todos aturdidos. La figura se adentró más y con un gesto rápido destapó la cabeza de su atuendo, revelando a una mujer completamente desconocida. Su mirada era gélida, cortante, y en su frente se podía ver una cicatriz profunda, como un vestigio de un dolor antiguo y oculto. «Soy yo», comenzó, pero sus palabras se cortaron en seco. La multitud contenía la respiración, mientras esa mujer miraba directamente a Ricardo. «Soy tu hermana, y tengo que decirte la verdad». Los murmullos se hicieron eco de la incredulidad. Una ola de asombro recorrió la habitación. Ricardo, paralizado, no supo cómo reaccionar. «Las ve». La mujer continuó. «Todo lo que has hecho, toda la traición, venía de un lugar más oscuro que imaginas». María sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La revelación era como un torrente, arrastrando todo lo que alguna vez había creído y llevándola a un abismo del que no sabía si podría salir. La conexión entre ellos, entre las familias, comenzaba a abrir un capítulo de un drama aún mayor. Mientras la confusión y el miedo se apoderaban de todos, un rayo de duda crecía en el corazón de María. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que su madre, su historia, todo lo que creía, estuviera vinculado a algo tan devastador? La noche, que comenzó con una invitación a la fiesta, se había transformado en un laberinto de secretos oscuros al borde de la revelación. Los murmullos se intensificaron mientras la figura desconocida bajaba la voz, revelando detalles que cambiarían para siempre el destino de ambos mundos. ¿Sería este el final de Ricardo o solo el principio de? Pero la verdadera pregunta era, ¿cuánto estarían dispuestos a perder para descubrir la verdad? La sala se quedó en un inquietante silencio después de la explosión. La madre de Ricardo, con su mirada ardiente, se mantuvo firme. Su voz fue sonando en el aire, como un eco que hacía temblar a todos. «Es hora de que sepas la verdad. Ricardo, llevas demasiado tiempo ocultando tu verdadero yo». María tomó aliento. Cada palabra de la madre de Ricardo cortaba más profundo que el cristal roto en el suelo. Todos estaban congelados, expectantes, sintiendo que estaban al borde de un abismo oscuro que nadie quería cruzar. «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró Ricardo, su voz temblorosa, como si la realidad comenzara a desvanecerse ante sus ojos. La madre de Ricardo dio un paso adelante. Su rostro se tensó y sus ojos buscaron la mirada de su hijo. «Tu vida, todo lo que has construido, viene de un pasado que te negaste a aceptar. Todo empezó hace años,
en un pasado que creías enterrado. Su voz era un susurro intenso, lleno de emociones reprimidas, y justo en ese momento, otro destello de luz iluminó la habitación. Pero esta vez fue diferente. Era como una chispa de fuego que cruzó la sala, dejando a la multitud paralizada. La figura encapuchada sonrió, su rostro oculto en las sombras, y desde su posición empezó a hablar. La verdad no es lo que crees, Ricardo. Este espectáculo que has montado, esta vida que has forjado, está a punto de desmoronarse. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sabe este tipo?, pensó, mientras los hombres de negro seguían vigilando cada movimiento. Las palabras flotaban en el aire. Era ahora o nunca. Todo lo que tienes proviene de un legado que ni tú conocías, siguió el hombre. Y ahora has arrastrado a inocentes a un juego entre titanes. La sala parecía cernirse en oscuridad. Los murmullos de la gente se encadenaban al miedo. Fue entonces cuando el hombre con la cicatriz habló de nuevo. Tu madre, Ricardo, no es solo una madre, es una pieza clave. La traición va más allá de lo que puedas imaginar. La sala se quedó en un silencio inquietante. ¿Qué? Fue lo único que pudo quitarse a la madre de Ricardo de los labios. Las miradas se volvieron hacia ella, como si esperaran que revelara un secreto escondido durante años. Y de repente, la figura encapuchada dio un paso al frente, quitándose la capucha. Todos retrocedieron al ver el rostro de una mujer que parecía estar decorada por cicatrices del sufrimiento. Soy Ana, la hermana perdida de Ricardo. He venido a hacer justicia. Un murmullo intervino en la sala. El impacto de la revelación era como un rayo atravesando un cielo despejado. No, esto no puede ser. No hay forma de que me esté diciendo esto. Ricardo atrapó su aliento. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera que lo dejaba en estado de shock. Su mirada se congeló, la confusión invadiendo su mente. ¿Qué es lo que no sabes? Ana continuó con una voz que resonaba como un tambor en el silencio. Tu familia ha estado jugando con fuego durante años. Has vivido bajo la sombra de secretos que nunca debieron revelarse. Y un grito desgarrador cortó el aire. Fue de Julián. ¡No! Espera, su voz gritando en un intento desesperado de evitar que la verdad se desatara por completo. Fue como una chispa en un barril de explosivos. No es el momento, estamos en peligro, dijo. Se giró hacia la multitud instando a la calma. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Ana destapó un archivo arrugado que parecía tener décadas y lo levantó al aire. Este es el contrato que probará todo. Tu madre y la mía hicieron un pacto en el que uno de nosotros tenía que ser el sacrificado. El revuelo que siguió fue como un tsunami. Las reacciones eran profundas, llenas de incredulidad y horror. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, gritó Ricardo, sintiéndose traicionado. ¿Por qué nunca nos enfrentaste a esto? La multitud se había desbordado. Algunos comenzaron a murmurar, muchos a gritar. Verónica, su esposa, luchaba por aferrar su brazo. «Ricardo, ahora no es el momento», imploró, su voz temblando. «Debes salir de aquí». Pero antes de que pudiera moverse, el estruendo de la entrada de la sala resonó. Un grupo de hombres armados irrumpió por la puerta principal, creando un caos y una confusión total. María sintió su corazón latir con fuerza, mientras el pánico se apoderaba de todos. «¡Es una emboscada!», gritó uno de los hombres. Las luces comenzaron a parpadear. El grito de confirmación de la traición se selló en el aire, pero antes de que todos pudieran reaccionar, una mujer que nadie había visto antes apareció en la escena, montando una sensación de revolución. «No, no volverán a jugar con nuestras vidas», clamó, levantando una pistola que había logrado ocultar bajo su chaqueta. El tiempo se detuvo. María sintió que todo el aire era un vendaval de emociones cruzadas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba allí? La tensión era insoportable. La explosión de las revelaciones todavía resonaba en su mente. Pero aquel giro inesperado, la revelación de Ana,
y la llegada repentina de armamento prometían un retorno al caos. «Corran», dijo Julián, tomando a María de la mano. «Debes venir conmigo». La decisión estaba hecha. La noche que había comenzado como un evento de glamour se transformó en un enfrentamiento peligroso, donde alianzas y traiciones estaban a la orden del día. Mientras las puertas de la verdad se abrían, solo quedaban dudas y un camino incierto por delante. María se volvió hacia Ricardo una última vez, buscando una respuesta en sus ojos. Pero no había nada. La sombra de aquel suceso pesaba sobre ellos. Nadie sabía lo que pasaría a continuación, pero una cosa era cierta: la vida de todos en aquella sala ya nunca volvería a ser la misma. La sala se volvió un torbellino de caos y revelaciones. La figura encapuchada, Ana, se mantuvo firme, la tensión palpable en su voz, mientras todos los ojos la miraban en un silencio ensordecedor. «He venido a darles respuestas», dijo, y su mirada se centró en Ricardo. La verdad nunca se olvida. El aire estaba cargado de angustia. Ricardo, con los ojos abiertos como platos, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Eres realmente mi hermana?», preguntó, su voz temblorosa, casi llena de incredulidad. «Sí, Ricardo, y es hora de que enfrentes las consecuencias de lo que has hecho», respondió Ana, su tono firme y directo. La multitud, entre murmullos y susurros, apenas se atrevían a respirar. «Tu familia ha ocultado demasiados secretos. Es momento de revelarlos». Justo entonces, el hombre cicatrizado lanzó la bolsa de documentos al aire. Los papeles volaron como hojas secas. «Esto tiene que acabar aquí y ahora», gritó. Sus palabras sonaban como un reloj de cuenta atrás. «Tú, Ricardo, has cruzado demasiadas líneas». En ese instante, la sala explotó en un caos total. Los hombres de negro se movieron como sombras, listos para actuar. María sintió un nudo en el estómago. «Tenemos que salir», gritó, tomando a Julián del brazo, pero él la detuvo. «Espera. No podemos dejar que esto termine así». Julián se volvió a la figura de Ana. «¿Cómo podemos confiar en ti?». Su voz resonó en la incertidumbre que inundaba el espacio. Ana, sin dudarlo, respondió: «La confianza se gana con la verdad. Estoy aquí para salvarlo a todos ustedes. Lo que viene puede ser más oscuro que cualquier secreto». En ese momento, el silencio se convirtió en un grito insoportable, mezclado con el sonido del cristal roto al caer. Verónica, la esposa de Ricardo, lo miró fijamente. «¿Es esto lo que querías, Ricardo? ¿Un final así?». Su voz era un reflejo de dolor y desilusión. Ricardo, con lágrimas acumulándose en sus ojos, sintió que el peso de la verdad lo aplastaba. «No, eso no es lo que quería». Su voz retumbó en la sala, pero ya era demasiado tarde. La historia de traición, familias enfrentadas y secretos oscuros comenzaba a desmoronarse ante ellos. El agente, que había estado en el borde de la escena, dio un paso adelante. «Esto termina aquí. Todos deben salir. Esto no es seguro». Con el pánico a flor de piel, las personas comenzaron a empujarse en busca de la salida. El eco de los gritos resonaba en cada rincón. María sintió un tirón en su corazón. «Ricardo, Ana, la verdad se puede cambiar todo». Y en ese momento, los chispazos de claridad pudieron verse en los ojos de ambos. Quizás, solo quizás, la redención aún era posible. «Todos, a la salida, ahora», gritaron otros, y entonces la masa se deslizó hacia la puerta, cada uno luchando por salir antes de que todo se desmoronara completamente. Mientras corrían, María se volvió por un último vistazo. Ana y Ricardo se miraban, y en ese instante comprendieron que la vida nunca sería la misma. La verdad podía ser un monstruo, pero también podía ser la luz que los guiaría hacia adelante. El estruendo siguió resonando, pero en medio de la confusión, algo encendió una chispa de esperanza en los corazones de aquellos que habían pasado por el horror. ¿Podrían realmente redimirse? La noche, que había comenzado como un evento glamoroso,
se convirtió en una cruzada de verdades profundas y dolorosas. El futuro de todos se había entrelazado irremediablemente, pero en medio de todo esto, la pregunta seguía presente. ¿Sabrían encontrar el camino hacia la paz o se perderían en la oscuridad de su pasado? A medida que las luces se apagaban y el caos se amplificaba, el ciclo iba a repetirse, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Ahora, más que nunca, se necesitaba unir fuerzas para enfrentar lo que vendría. La historia no terminaba aquí. Ahora, tú, querido lector, estás aquí al final de esta aventura intensa. No puedes quedarte sin ser parte de lo que viene después. Así que suscríbete ahora mismo al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y más importante aún, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo nos verdades.